Sí, hoy, domingo 27 de octubre, día en el que estoy grabando esto, hemos llegado a 10.000 suscriptores en el canal. Y sí, lo prometido es deuda, pero antes de que esto se vaya, dejadme decir una sola palabra. Gracias. Gracias a todos los que sois suscriptores, los que sois seguidores, los que sois haters, todos los youtubers con los que he tenido la oportunidad de coincidir o hablar, o simplemente muchas gracias a todos por aparecer. Y ahora, un Flopball siempre cumple sus promesas. Pues ya estamos a ¿Dónde vas? Vámonos al partido. Y entonces ahí ya descubrís lo que hay aquí arriba. Bienvenidos al nuevo Flop. ¿Qué os parece? ¿Ves? Aquí Pablo me dijo que sí, que más o menos me quedaba bien, porque ya no podía hacer lo del bigote. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece mi carita recién afeitada, sin ningún rastro de pelo, como el culito de un bebé? ¿Qué os parece? Bueno, espero que os guste y, como he dicho antes, un Flop siempre cumple sus promesas. Y arrancamos ya con el partido contra los Monjos, rival que sabíamos que eran muy tiradores, que tiraban mucho. Así que teníamos que estar muy pendientes y no dejarles que entraran en racha en ningún momento. Aquí buscamos balón interior para Pau, que me la vuelve a sacar. Tirito de 2, bien defendido, pero estuve acertado. Primera canasta. Me gusta mucho empezar así. Me gusta mucho empezar entonado. Que el primer tiro entre es muy importante. ¿A vosotros os pasa también que si metéis el primero ya os creéis Dios? Pues sí, a mí también me pasa. Aquí no se ha visto en el vídeo, sacamos una falta, no tiene nada que ver con la jugada anterior, pero bueno, hay una faltita que aprovechamos para meter 2 tiros libres más, 4 puntos, los 4 que llevábamos, creo, si no recuerdo mal. Y ellos al principio también corrieron Sí, es cierto que en la segunda parte no mucho, no dejaron de correr, y aquí el triple en contraataque, patapam, como me gustan esos triples. Recordad, es la línea de 3 roja, la blanca no. En mi categoría se juega a 6.25. Si subiéramos, bueno, en primera catalana, se juega ya en 6.75. Aquí se acaba la posesión, buen chusco. Bueno, tampoco se acaba tanto. Pero bueno, aquí Blas palmea un rebote cuando ya casi tenía el balón cogido el defensa. O sea que, ojito. Y aquí primera asistencia para Blas, que va adentro. Va adentro. Blas tiene momentos de lucidez en los que lo mete todo. Aquí echamos unas risillas. 12-7, un buen arranque en los 5 primeros minutos. Pero fue un partido que muy duro, ¿eh? Y aquí me pide pasos que no son pasos. Pero bueno, tampoco me metió un buen chusco, así que una cosa por la otra. O sea, tampoco lo hubiese metido, así que... Bueno, mira, así no bajamos tanto el porcentaje de tiro. Y aquí me veo en confianza. Y sí llega a entrar este. Nos vamos a un tiempo muerto. Qué carita, ¿eh? Hasta a mí se me hace extraño, no quiero pensar vosotros, el verme sin la perilla y sin el bigote. Y bueno, como veis el marcador, pues ajustado, es que no fue... En ningún momento ninguno de los dos equipos consiguió despegarse. Lo máximo, ellos justo a la media parte, ahora lo veréis en el segundo cuarto. Y un partido súper igualado.
por cierto, aprovecho que ahora estoy en el banquillo. Ojo, canasta de Kunik, que no le sirvió para librarse por segunda jornada competitiva de ser el chaqueta verde. Si me seguís en Instagram sabéis que cada semana el jugador que hace la valoración más negativa tiene que traer unas pastitas al entreno. Y desde ahora, desde esta semana pasada, hemos añadido que el que sea el MVP del equipo tiene que traer unos refrigerios, rollo un cacaolat, un zumo de melocotón, uno de piña, batido de chocolate, en definitiva. Pues uno trae las pastitas y otro la bebida para hacer un poco de team building. Volvemos a pista. Antes nos hemos ido con un +1, ahora entramos con +2, así que estando yo sentado, pues el equipo también un +1. Luego lo veremos en las estadísticas. Recordad que al acabar el vídeo del partido repasamos las estadísticas individuales del partido, así como las acumuladas. Y luego repasamos también la clasificación. Pinchito aquí. Este no vi tan falta de la semana pasada. Y ojo aquí, ¿qué pensáis vosotros? Sin opción de jugar el balón, debería ser antideportiva, ¿no? Pues no. Y eso que tengo el respeto arbitral por ser youtuber. Pero hice caso a uno de los suscriptores que me escribió y no estuve tanto por los árbitros. La verdad que esto es lo de esta semana pasa en otro partido y soy mucho más pesado con ellos. Pero bueno, voy a intentar... y aquí triple está al acabar la media parte. Como veis, -7 es la máxima ventaja que tuvieron justo al llegar a la media parte. La cosa no pintaba muy bien, ¿eh? No pintaba muy bien. En esos últimos minutos de segundo cuarto fue un poco desastre. Pero bueno, estamos en la segunda parte ya para intentar darle el giro. Bien, Didac aquí anotando otra asistencia por mi parte. Como veis abajo el marcador tenéis puntos, asistencias y rebotes. Tiro de 2 para adentro, bien. Veamos. El inicio del tercer cuarto, aunque o sea, yo las sensaciones que tengo ahora que lo recuerdo del partido, ojo, triple, dentro. Las sensaciones que tuve, si lo ahora pienso en el partido, es que en el tercer cuarto dominamos bastante. Pero es que ahora veréis que durante los 5 primeros minutos, a pesar de tener esa sensación, no conseguimos recortar. Incluso ellos se pusieron, creo que incluso consiguieron más ventaja, ¿eh? O sea, ahora lo veremos. Pero ya os digo, ahora recuerdo, ya estamos a 5, en 6 minutos, o sea, solo hemos remontado un punto. No, 2. Pero es que la sensación era que estábamos dominando bastante. Aquí fue el triple, cogemos el rebote de ataque y sacamos la faltita. Que esta era casi, o sea, si no pitan falta aquí no hubiese pasado nada, ¿eh? Porque tampoco es... Pero luego otras que son más claras no las pitan. No. ¡Ay! En la mano. Ojo, cómo me gustan los triples en contraataque. Cómo me gustan. Y esta es más falta que la de antes, por ejemplo. Pero bueno. Aquí les pitaron una técnica. Y aquí otra. Ah, no, esto es una antideportiva. No es pitaron técnica, ¿no? Ahora que recuerdo. No, nos la pitaron a nosotros. Es verdad. Esto de grabar los audios casi una semana después de acabar el partido hace que pues la memoria empieza a fallar por la edad, ¿no? Última jugada del tercer cuarto, a ver si conseguimos anotar. Y no, nos la comemos. Pero bueno, conseguimos ponernos a 2. Así que las sensaciones ya sí que se confirmaban de que en el tercer cuarto pues estuvimos bastante mejor. Para mí el mejor momento del partido, creo. Y el final del partido también estuvimos muy concentrados y muy metidos. Rubén, que no pudo entrenar por temas laborales en toda la semana, pues se saca estos momentos mágicos. Así como en la primera parte, también lo digo, estuvo hecho un desastre, pues en la segunda estuvo muy bien. Y volvemos a la pista, no empezaba el partido y le dije, sí, entraba yo en el tiempo muerto. 58-54, 4 arriba, conseguimos darle la vuelta mientras yo estaba en el banquillo. Y ojo, la jugada, de momento para mí creo que de la temporada. Ya tienen narices que la jugada más espectacular que he hecho sea defensiva. Para todos aquellos haters que dicen que no defiendo, os la dedico. Y encima acabamos con este alley-oop entre Didac y Marsal. Y aquí esa jugada dolió, ¿eh? Porque estaban solo a uno de nuestro. Y aquí el triple de Blas.
Triple de Bas. Muy bueno ese triple también. Nos dio alas porque si no se hubiese liado. Bandejiza que no. Cojo el rebote de ataque. Blas, métela. Yeah. Pero Didac, el más listo de la clase. Nos ponemos 4 arriba, quedan 40 segundos. Esto debería estar hecho, ¿no? Debería estar hecho. Último ataque con 2 arriba. Nos metieron 2 tiros libres. Nos la comemos. Última jugada. Y victoria. Y victoria. Sí, victoria de 2. Sufrida, muy sufrida esta victoria. Y vamos a repasar las estadísticas individuales, que veis 3 aspectos abajo. Aquí lo veis: 20 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 3 de 8 fallón en tiros de 2, 3 de 5 bien en triples, 5 de 7 en tiros libres. Podría ser mejor. 3 robos, 2 pérdidas, 2 tapones, 0 tapones recibidos, 2 faltas, 6 recibidas para 25 valoración y un más menos negativo de menos 3, la primera vez. Y las estadísticas acumuladas son de 17 puntos de media, 4 rebotes, 2,6 asistencias y 20 de valoración. Nada mal, nada mal. Vamos a ver la clasificación. Vamos, varios equipos con 4-1, colíderes, porque perdieron todos los que no habían perdido. AS, Sant Andreu y Reus Deportiu 4-1, Òdena, Vendrell, els Monjos, Morell, todos están con 7 puntos, con entre 3-2, 3-1 o 2-3. O sea, un lío, esto es un lío. Esto de que tengan partidos suspendidos es un lío, porque el Ploms con 3-1, con solo un partido perdido, va octavo. Mañana el Reus con 2-3, Sant Josep Obre, que es nuestro próximo rival, el sábado, mañana a las 5:45, en el Sant Josep Obre, Centre Catòlic ADT, y los últimos Valls y Guadalajara. Y nada, chicos, muchas gracias por haber hecho posible que llegue a los 10.000 suscriptores, pero no nos quedamos aquí. Si aún no lo estás, suscríbete, dale un buen me gusta y compártelo si te ha gustado demasiado. Nos vemos en el próximo vídeo.